pero vieron las inscripciones. Cada uno de estos pasos, de alguna manera, o cada uno de estos pilares, tiene que ver con la visión de nuestra iglesia. Y yo creo que no sé cuántos de ustedes son flojos de memoria. ¿A cuánto les cuesta recordar cosas? Amén. Bueno, a mí también. No sé si es la edad, ya los 47 me están pegando, pero qué bueno que es, y Jesús lo ha hecho tantas veces, de recordarnos. Y quiero recordar la palabra que hemos compartido, solamente mencionarla, así que creo que los 10 minutos me pueden alcanzar, para recordar la palabra que Dios nos dio para caminar a lo largo de este 2025. Tenemos un lema que es acá, enviados. Qué bueno que tenemos gente que labura con todas estas cosas, ¿no? Así que David está ahí escondido, pero está ahí, él hace todos estos diseños, todo este trabajo. Gracias. Esto todavía no está pago, ¿no? Pero vos creés en Dios. Qué bueno. Pero qué bueno todo el trabajo de diseño, de las impresiones. Y el viernes, que era feriado, lo llamo temprano y le digo, ¿y amigo? Me dice, no, tuvo unas complicaciones, no me quemé. Le digo, ¿cómo? ¿Qué bajón? Me dice, pero aguanta, lo voy a llamar. Digo, pero es feriado, pero es mi amigo. Así que a las 6 menos cuarto estaban los carteles, los colgamos todo ahí para que lo podamos ver y disfrutar y recordar. Ahora tener ahí presente en cada momento estos pilares de nuestra visión. Y este es el lema, enviados. David mismo me decía, si lo ponemos ahí, por algún lado nos va a entrar. Enviado acá, enviado allá, enviado, hashtag enviado. Y bueno, enviados. Ese es el lema que Dios nos dio para este año. Venimos caminando en año de legado 1, año de legado 2. Ahora caminamos en el enviados. Y esta es la palabra que Dios tiene para nosotros. Y dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Deme un segundo. El Espíritu del Señor es cuando Jesús, predica por primera vez, entró al templo, Jesús estando aquí en la tierra, entra a una sinagoga, entra al templo y al comienzo de su ministerio toma el rollo del libro de Isaías y lee estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y acá la clave, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Y me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando el Señor nos dio esta palabra ahí por el mes de diciembre del año pasado, entendimos que para la iglesia local, para Nuevo Amanecer, no solamente se transforma en un lema, sino en un deseo y en una expresión de parte de Dios para todos los que creemos en Él. Todos entendemos que Jesús fue enviado y la palabra enviados tiene un significado trascendental en la vida de cada uno de nosotros. La palabra enviados no solamente uno puede leerla en el sentido de que Jesús fue enviado, sino que cuando Él fue enviado con ese propósito, ese mismo propósito que estaba sobre la vida de Cristo, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, se extiende hacia todos los que hemos creído en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en un momento cuando Jesús una vez resucitado, y uno dice, pero ¿de dónde sacás eso? Si eso fue lo que Jesús leyó con respecto a Él. ¿No? Que Él había venido para dar vida, para predicar las buenas noticias, etcétera, etcétera. Pero después, cuando Jesús, una vez viviendo entre nosotros, una vez muerto y resucitado, no solamente se le aparece a Pedro, como cuando recién recordábamos y el Señor me daba esa palabra para alguno de ustedes,
que seguramente en eso de esa nueva oportunidad que Dios le está dando a alguien en esta mañana. Y cuando Dios me trajo a memoria hace un ratito esa palabra, es que Jesús, una vez resucitado, dice que se le apareció a más de 500. No solamente los discípulos lo pudieron ver, no solamente Pablo tuvo un encuentro real con Jesús, sino que también a más de 500. Dentro de esos 500 que lo vieron resucitado, algunos decían, pero no, sos vos en serio. Y algunos quisieron tocar a ver si estaba la marca de la herida en sus manos. Y otros lo creyeron sin ver. Otros se asustaron porque sabían y estaban orando por algunos y de repente se asustaron porque Jesús entra y dice, paz a vosotros. ¿Vos te imaginás que estás en tu casa con los pelos así, ¿no? Estás cocinando, estás viendo la tele y de repente están todas las puertas cerradas y te traspasa la pared uno y te dice paz? ¿Qué paz ni paz? En ese momento lo que menos tengo es paz. Paz a vosotros, dijo Jesús. Y en ese contexto, cuando dice en Juan capítulo 20, Jesús dice, la paz sea con ustedes. Habrán gritado algunos. Y dijo en esa parte, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y ahí ya hace todo el argumento que decimos, bueno, pero eso es para algunos. No, es para todos. El significado de la palabra enviados, si vamos al original en griego, ayer justo el pastor Ezequiel Arribas nos compartía acerca de esto y también en el original, digamos, en el griego tiene que ver con esto de impulsados, como ya de alguna manera empujados, enviados por parte de Dios a cumplir su propósito. El tema es que muchos de nosotros estamos distraídos. ¿Cómo estamos? Distraídos, ocupados en muchas cosas, lo creemos, lo tomamos, pero lo dejamos. Entonces Dios nos recuerda esta palabra a mitad de año, sabiendo hacia dónde estamos yendo como congregación, como iglesia local. Significado de enviado tiene que ver con esto de poner en camino. Es decir, Dios nos impulsa, nos pone en un camino hacia el propósito que Dios tiene. No es tu propósito, no es mi propósito, es el suyo. Él me creó con una idea y dentro de esa idea también Dios nos da la capacidad de soñar, de crear, de poder estudiar y de poder crear muchas cosas dentro del propósito de Dios. Si todo lo que yo sueño, todo lo que yo anhelo me aleja del propósito de Dios, entonces eso no está en el plan original. Pero Dios nos da la capacidad y el libre albedrío de poder soñar y crear también hasta nuestro mundo, podríamos decirlo así. Pero sin embargo, desde el momento en que me encuentro con Jesús, entiendo que así como el Padre envió a Jesús, ahora Jesús resucitado se encuentra con los discípulos y les dice paz, que haya armonía en todas las áreas de tu vida, pero quiero decirte que así como el Padre me envió a mí, ahora yo los pongo en el camino a ustedes, los impulso a ustedes. ¿Y ustedes para qué creen que Dios nos pone en el camino? ¿Será que hay otro propósito? ¿Será que hay otro plan? No. El plan sigue siendo el mismo. Jesús llega en medio de los discípulos y les da no solamente un mensaje de paz para que no se turben más en sus corazones de decir Jesús murió y estaban ahí orando, esperando y a ver qué pasaba, sino que Jesús vino con un mensaje de propósito, de paz y de propósito. Y Jesús les dijo, yo los envío. Y si por alguna razón nos queda alguna duda de que vos y yo también fuimos enviados, como dice ese mundo, hasta lo último, en Mateo 28 dijo Jesús, envía a sus discípulos a ser discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8, Jesús envía a los apóstoles a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, y hasta lo último. Romanos capítulo 10. También el apóstol Pablo les dice a los creyentes, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados?
Y cómo está escrito, cómo dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, somos enviados como embajadores de Cristo, un llamado a la reconciliación. Y así hay decenas de pasajes bíblicos que nos muestran que el creyente, que la persona convertida a Cristo, nos transformamos en agentes de paz. La palabra para este año era una palabra en que tenemos que recordar que somos enviados hasta lo último. Somos enviados a cumplir el plan de Dios. Y entonces compartíamos hace algunos meses, hace 6 meses atrás, que dentro de esta palabra hay algunas enseñanzas que tenemos que tener bien presentes. Y yo se las quiero recordar. Lo primero que dijimos es que no tenemos que ignorar el plan del enemigo. Ayer yo compartí algo que había recibido en un encuentro, básicamente, se los voy a mostrar en algún momento, pero si hay alguien, esto suena fuerte, ¿no? Lo dijo mi esposa hace un ratito, pero si hay alguien, si hay un ejército que se opone a la evangelización mundial, realmente, ¿saben quién es? La iglesia. No ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero si hay alguien que se opone y uno dice, pero no puede ser que alguien se oponga. Es que Jesús fue muy claro en un momento cuando dijo, el que no está conmigo es contra mí. Es decir, que la iglesia, el creyente que no cumple con la misión y el propósito, o estamos o no estamos. Por eso es que hay muchos simpatizantes y que muchos terminaron siendo engañados. Por eso la palabra que Dios nos dio este año es: no ignoren las maquinaciones que el diablo tiene acerca de ustedes. Y yo les quiero compartir esa palabra, queridos amigos y hermanos. Hay una oportunidad hoy. El mundo gime. El mundo necesita la manifestación y espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Amén o no? Pero mientras nosotros resolvemos nuestros asuntos, algunos piensan que cuando esté todo resuelto es que entonces yo puedo cumplir el propósito. Pero hemos dicho que mientras Dios me sana, yo voy cumpliendo. Mientras Dios sigue trabajando en mí, yo camino en ese enviados, en el camino en el que Dios me puso. El enemigo siempre va a poner en duda la palabra de Dios. Usted se acordará cómo fue cuando se aparece a Adán y a Eva y la serpiente habla con que Dios ha dicho que si comes de este árbol, entonces empieza a poner en duda. Y hay mucho creyente en este tiempo que duda, que no sabe si está bien en el camino en donde está, si está bien en la congregación en donde está, si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. Y las ideas y las filosofías y los pensamientos, el diablo tuerce la palabra. El enemigo siempre va a querer engañarnos, porque sabe que al enemigo, hemos dicho hace unos meses, no le preocupa que seamos buena gente. Vos podés ser un muy buen tipo. Puede ser una muy buena mujer, ayudar a la gente, darle al necesitado. Podemos ser buena gente, pero eso no le preocupa al enemigo. Al enemigo lo que le preocupa es que cumplamos la misión de Dios por lo cual fuimos enviados. Ahí sí se preocupa. Mientras nosotros hagamos tareas que puede hacer cualquier ONG, cualquier lugar que hacen cosas, y bueno, lo hacen, cualquiera lo puede hacer. Pero si nosotros hacemos lo que hace una organización, pero también aparte les hablamos la verdad del Evangelio de Cristo, entonces ahí es donde el diablo dice, loco, ¿qué onda? Entonces lo están creyendo. Entonces es ahí donde nosotros, por eso digo, al enemigo no le preocupa que seamos buena gente, le preocupa que hagamos la voluntad de Dios. Satanás no le preocupa que seamos solidarios.
Satanás lo que le preocupa es que estamos del equipo de Jesús. El diablo está en contra de todo lo que tiene que ver con Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Y yo sé que usted dice, pero yo ya lo sé todo eso. Ok, entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo el enviados? Por eso la segunda enseñanza que compartimos hace unos meses es que el poder de la iglesia es espiritual. ¿Se acuerda? El poder de la iglesia es espiritual. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este mundo, no tiene que ver con una inteligencia humana, no tiene que ver con una capacidad que yo puedo estudiarlo en un seminario. Todo eso me puede ayudar, pero si no hay hambre de Dios, si no pasa lo que nos pasó hace un ratito, si no nos pasa eso en nuestra casa, ¿cómo vamos a estar andando en el camino en el que Dios nos puso, en donde Dios nos envió? Es que justamente el poder de la iglesia es espiritual, y para poder cumplir el llamado de Dios es que tengo que tener hambre. Debo provocar en mi vida ser intencional en buscar la gracia y el favor de Dios. Sin eso nos caemos a pedazos. Sin eso lo que hacemos cada domingo es un club y la pasamos bárbaro y tocamos la musiquita y como le cantaba ayer a los jóvenes, ¿no? Cantamos, toma, tómalo, te doy todo lo que soy. Menos esto, menos esto. Porque lo cantamos, pero adentro nuestro decimos, te doy todo, menos, 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 menos. Usted se ríe, pero lo hacemos así, ¿no? Te doy todo lo que soy. ¿De verdad le damos todo lo que somos? Entonces, la iglesia no es el edificio, no son las paredes, la iglesia es el vínculo, la iglesia es la familia, la iglesia es esto, lo que podemos hacer, podemos estar juntos, nos potenciamos y de esa manera es que podemos, cuando salimos, entender el propósito de ser enviados. Concentrarnos en la esencia del mensaje. Eso Dios nos había dado a principio de año. ¿Cuál es la esencia del mensaje? A los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los oprimidos, a los ciegos. Y pensaba y escribía en su momento que hay un problema actual entre nosotros y que la iglesia hoy vive, que se llama comodidad, confort. Esto fue lo que yo les decía, es lo que le pasó a la iglesia de Europa. Es lo que le pasó a toda Europa en donde estuvieron los más grandes avivamientos. El otro día veía un pastor que yo lo amo mucho. No digo que estoy en contra de eso y está bueno. Hay lugares en donde Dios ha hecho avivamientos tremendos, ¿no? Como la iglesia en Azusa. Hace más de 100 años, un avivamiento tremendo. La gente se convertía, la gente se caía, se sanaba. Y es más, dice que una vez, lea la historia, hasta fueron los bomberos al lugar porque dice que la gente veía fuego, pero no había fuego. Iban los bomberos ¿y dónde está el fuego? Pero no había fuego literal, era algo espiritual, muy sobrenatural, flashero y loco. Pero algo pasó en ese momento. Y de repente capaz que hay personas que van al lugar creyendo que lo que ocurrió en el lugar quedó ahí. Para mí no es así. Porque dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos de manos, que el Espíritu habita en nosotros. Y yo puedo ir a una grande iglesia y decir, pensar que acá fue el gran avivamiento de Azusa, el gran avivamiento donde miles y miles se convertían. Señor, que todo lo que pasó acá ahora venga sobre mí. No sé. Yo creo que eso se hace en casa. Eso se hace acá, en un altar. Eso se hace cuando hay hambre, cuando entiendo, y es muy lindo poder ir a esos lugares, pero esa iglesia que yo le estoy contando ahora es un museo. ¿Saben quiénes los visitan? Los cristianos, para decir qué lindo lo que pasó acá. Y eso es una piña en la pera. Porque si ¿por qué no se sostuvo el avivamiento? Porque esa iglesia no sigue siendo miles y miles y miles de convertidos. ¿Qué pasó? Confort. ¿Qué pasó con los grandes avivadores de Europa? En donde las iglesias, ¿qué pasó en las iglesias en Éfeso? ¿Qué pasó con los avivamientos? Yo creo que si Pablo resucita y aparece en Éfeso, se vuelve a morir.
Porque ¿qué fue lo que pasó? Que los brujos en Éfeso se convertían y traían sus libros y las cosas y los prendían fuego y dejaban las cosas y se convertían de a miles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el avivamiento de Argentina en los años 50, en los años 80? Algo tiene que pasar en nuestra vida y este es el enviados. Si es la primera vez que venís y estás escuchando esto, decís, ¿y qué onda? Yo no tenía ni idea de eso. Bueno, ahora te estás enterando. Y si tenías idea y estás lejos del enviado y estás muy contento diciendo, yo sé que por lo menos soy salvo. Y qué sé yo, amigo, es complicado creerlo así. Creo que Dios nos está dando una oportunidad en esta mañana de entender el verdadero poder de la iglesia. No podemos echar a perder lo que Dios hace. Hay lugares en el mundo en donde se echó a perder. Esos grandes avivadores que antes estuvieron y que se transformaron en templos en donde vos decís, pero ¿cómo puede ser que hoy sea un museo esta iglesia? ¿Qué pasó? El confort, otra vez se lo digo, el confort, el acostumbramiento. Y voy al cultito y levanto las manos, tómalo. ¿Qué es? ¿No? Y hacemos la coreo, todo. Pero vos, ¿viste lo que cantamos? Jesús, por ti yo viviré. De ti nunca me avergonzaré. Y cuando te dicen, ahí viene el pastorcito, no, yo voy de vez en cuando a la iglesia. Antes, por lo menos, cuando mi pastor predicaba, decía que uno iba con la Biblia bajo el brazo y que la envolvía en diario para decir, ¿dónde va a la iglesia? No, es el diario, la tenían ahí. Y ahora, como podemos disimularlo, tenemos la Biblia acá. Entonces no hace falta ni Biblia para decir que voy a la iglesia. Nadie se da cuenta, excepto cuando vemos un testigo de Jehová, decimos, este va a la iglesia. Ahí nos damos cuenta cuando va el domingo. Pero lo que te quiero decir es que no podemos echar a perder y Argentina puede y corre este riesgo. Corre este riesgo. No podemos permitir que los celos, el chisme, la murmuración arruine la iglesia del Señor y la labor que la iglesia tiene. Ver la necesidad de las personas, de la gente, están entontecidas, yendo por distintos lugares. Si la iglesia no puede ver, entonces pidámosle al Señor que limpie nuestros ojos. ¿Para qué? Y anotaba, la iglesia tiene que ser protagonista en este tiempo, llevando la transformación a las generaciones, desde Argentina hasta donde Dios lo permita. Cuando nosotros escribimos esto, no teníamos ni idea de que Dios podíamos conocer a alguien en donde teníamos un sueño de tantos años poder hacer algo en el viejo continente y no sé lo que Dios hará, pero y sin embargo lo escribimos hace 6 meses y Dios nos dio la oportunidad. ¿Amén o no? Entonces se da cuenta, esa es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso Dios nos dio de alguna manera estos pilares: el evangelismo, el discipulado, el servicio, las misiones. Y en esos pilares nos moveremos. Y en último lugar, la iglesia fue enviada a esta misión. Por eso tenemos que llevar adelante esta misión y para poder hacerlo, termino con esto. Y si me quieren ahí, Gonzalito, decía uno por ahí, necesitamos tener en cuenta algunas cosas. Necesitamos memoria. Memoria. ¿Qué significa para mí la salvación? ¿Qué significado tiene para vos la salvación? Si la salvación de Jesús. Si el Señor viniera esta noche, ¿vos te vas al cielo? Si el Señor viniera hoy, ahora, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, te vas al cielo. ¿Cuánto significa eso para vos? Entonces, memoria de dónde Dios nos rescató. Necesitamos enfoque. Es la que sigue. Necesitamos enfoque. Ahí está. Bueno, necesitamos enfoque. Necesitamos compasión. Necesitamos amor y una espiritualidad, una vida devocional real. Hermanos, termino diciendo que sin lágrimas, como alguien dijo por ahí, no hay avivamiento. Yo puedo estar en los grandes museos donde hubieron avivamientos, pero si yo no busco a las almas, si yo no me encargo de caminar en el propósito de Dios, no pasa nada. Por más que me arrodille donde se arrodilló Spurgeon, por más que digan, este púlpito predicó,
zaraza. No pasa si yo no estoy en mi altar, si yo no estoy con mi Biblia, si yo no estoy con la palabra de Dios. No pasa, no pasa. No digo que esté mal anhelarlo, ir, estar en algún lugar. Lo que digo es, necesitamos entender el propósito de Dios. Somos iglesia para predicar a Cristo. Somos iglesia para hacer luz y sal. Somos iglesia para sanar a los enfermos. Y somos iglesia para seguir con la obra que Jesús inició. Por eso le animo a que se ponga de pie. Y querido hermano, recuerde esta palabra que Dios nos dio. La vuelvo a recordar, lo vuelvo a mencionar. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Lo segundo, que el poder de la iglesia es espiritual. Si usted quiere, ayer Ezequiel dijo algo que me re gustó y no me lo puedo acordar bien cómo lo dijo, pero que muchas veces nosotros queremos poder de Dios y queremos la manifestación de Dios, el resultado queremos, pero no queremos pagar el precio de la entrega, de morir, del hambre por Dios. Entonces, si no estás viendo resultados en tu vida, es porque no hay hambre. Si no estás logrando lo que quisieras lograr, es porque no hay rodilla. Por eso el poder de la iglesia es espiritual. Y la iglesia fue enviada con una misión. Queridos, quería recordarles esta palabra para vos y para mí, para que a lo largo de estos 6 meses que nos quedan ahora por delante, tenemos una meta que es multiplicarnos como iglesia. Estamos creciendo, hay un avance, es notorio, pero sé que Dios quiere hacer mucho más. ¿Cuántos lo creen? Y sé que Dios nos puede sorprender, pero necesitamos personas que estén listas, dispuestas, disponibles para hacer la obra de Dios. Señor, gracias te doy por tu palabra que nos recuerda que así como tú fuiste enviado por el Padre, tú nos envías a nosotros también. Yo te ruego, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que traigas a memoria esta palabra, que si de alguna forma, Señor, en nosotros hubo una confusión, alguna otra idea, que nos ayudes a estar enfocados. Señor, que nada nos distraiga, que toda obra del enemigo caiga. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y que el poder de tu iglesia es espiritual. No viene de alguien, no viene de otra persona, viene directamente del cielo y tú lo tienes disponible para todos tus hijos. Ayúdanos a cumplir con la misión. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno. Gracias por este culto. Bendice esta semana, que podamos recordar esta palabra y caminar en pos del enviados, a sanar al quebrantado, dar vista al ciego, acompañar, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en todas las cosas que hagamos en estos días. Guárdanos de todo mal, de toda enfermedad, de todo peligro, y llénanos de tu gracia y de tu favor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén.